Coronavirus, seguimos hablando de este tema que realmente está complicando y preocupando a todo el mundo. Nuestro próximo móvil tiene que ver con esto. Estamos con el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, que está con nuestro compañero Eduardo Pol. Realmente cuántas preguntas para hacerle, Eduardo, ¿no? Sin duda, Mariana, tantas preguntas para hacer y nosotros ya comenzamos con alguna, Sí. porque la primera tiene que ver con la posibilidad real, infectológica, de que los casos lleguen a Tucumán y, como tal lo dijo el gobernador de la provincia, advirtió que la importancia de tomar las medidas preventivas tenía que ver con que de alguna manera va a llegar algún caso y se va a detectar algún caso, y esto es lo que justamente trasladamos al doctor Gustavo Costiza Campero. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo está? Le trasladamos esta inquietud. Desde lo infectológico es posible, es muy probable que se dé y que aparezca algún caso en Tucumán en cualquier momento. Sí, justamente este es el tiempo que nosotros estamos en lo que sería la identificación de los casos y tal vez con la idea de limitar los contactos. Epidemiológicamente es muy probable que vamos a tener casos en Tucumán. Y justamente esto que lo plantean de implementar medidas es tener el tiempo para prepararnos, para estar listos, para optimizar todo lo que estamos haciendo, tanto en la comunidad como también en los sistemas de salud. ¿Va a estar algún caso porque hay gente que viajó, gente que tiene contacto con gente que viajó? Y sí, justamente tengan en cuenta mucha de la gente que estuvo en el exterior y estaba regresando a la provincia. Incluso hay mucha gente, ya el ministerio nos había anunciado aproximadamente que hay aproximadamente unas 100 personas que están en cuarentena, o sea, en aislamiento domiciliario, digamos, lo que sería obligatorio. No están con síntomas, y hay otro grupo que puede presentar algún síntoma, en los cuales ya se hace el protocolo de identificación, en donde empezamos desde el punto de vista médico, a identificar la toma de muestra y tratar de descartar o confirmar algún caso. Al momento no tenemos ningún caso confirmado. Ayer hubo un caso que se dio, que llegó al hospital de niños con una alta temperatura. Esta gente, según el doctor Villacorta, que ayer nos atendía, Villalobos creo que es, nos decía que hizo bien en llamar primero al 0800 para que acudan a su hogar, a su domicilio, no se movilicen y puedan ser atendidos en primera instancia en ese lugar, en su domicilio. Sí, yo creo que la comunidad está tomando conciencia, sobre todo las personas que regresan y que han estado en zonas donde justamente que día a día se va evaluando cuáles son las zonas a nivel del Ministerio de Nación, va informando cuáles son las zonas de circulación viral y cuáles son las personas que deberían cumplir cuarentena, es decir, este aislamiento, digamos, social de aproximadamente 14 días que tiene que cumplir, y que esa persona, si durante ese periodo, o sea, esa persona está asintomática, pero si en ese periodo presenta alguna situación que obligue, como por ejemplo la presencia de fiebre, sentirse mal, empezar con tos, etcétera, no trasladarse a los centros, sino informar a través de los mecanismos que ya están establecidos para que sean evaluados médicamente y activar el protocolo de identificación. ¿Por qué es importante en este caso que una persona, porque puede haber venido en un avión, en un ómnibus, junto con otras personas, tomar un taxi, juntarse con la familia y esa familia a su vez juntarse con otras personas, tanta capacidad, digamos, de expansión o de contagio puede tener el virus? Sí, vamos conociendo cada vez más. En todo este tiempo, nosotros como especialistas y la Sociedad Argentina de Infectología estamos recibiendo toda la información científica que se va brindando y que se va conociendo periodos de incubación, momentos de exposición. O sea, muchas de las preguntas que todavía hay muchas preguntas y hay algunas respuestas que podemos dar. Hay un periodo asintomático. Ese es lo que se llama periodo de incubación. Es el periodo de que la persona se expuso hasta que presenta los primeros síntomas. Ese periodo, como término medio, está en este momento determinado entre 3 y 5 días. Es decir, que significa que si uno se expone ante una persona que está cursando la enfermedad de COVID-19, no significa que al día siguiente, puede ser a las 24 horas, pero en término medio entre 3 y 5 días. Pero también se observaron casos de exposición que se presentaron incluso hasta los 14 días. Es por eso que este es el rango o el periodo desde el punto de vista de aislamiento para determinar si una persona estuvo expuesta. En esos 3 o 5 días la persona estuvo en contacto. Ahora, el contacto que vos dices, si la persona tomó un taxi, si la persona estuvo, hay que determinar cuánto es el tiempo de exposición.
O sea, no es un contacto casual de cruzarse en la calle o cruzarse. A veces se está observando que se necesita tal vez un contacto unos minutos más, es decir, algunos estamos ya presentando estudios donde hablan de aproximadamente como mínimo 10 minutos. Es decir, si bien la posibilidad de exposición casual puede existir, lo que estamos focalizando mucho más son las personas que tengan más contacto, llamémosle, con más permanencia y que podría estar incubando. Por eso las medidas de aislamiento social que se están implementando parecen que van a dar resultado, han dado resultado en algunos países y es el momento de empezar a actuar en nuestro país. Es tomar conciencia y qué es lo recomendable evitar, digamos, ¿no? No es como está así, o pensando mucho quizás, un periodo de descanso o de ir de vacaciones a algún lugar. Desde ya, yo creo que el mensaje, sobre todo de aislamiento social, no significa no hacer nada, significa tal vez empezar a pensar, ser innovador, ser productivo, en la docencia hacer tal vez contactos virtuales, empezar a trabajar muchas cosas que teníamos que hacer. Sobre todo este aislamiento que se está recomendando, licenciamiento, personas que tengan comorbilidades y que tengan edad mayor de 65 años en nuestra provincia, tiene que ver mucho con lo que vamos conociendo del virus. Y estamos viendo que realmente la gravedad que se puede dar se da en este grupo de personas. Pero también hay que... Porque son más vulnerables. Son más vulnerables, pero también hay que informar que el 85% de las personas que han adquirido la infección COVID se van a recuperar, son casos leves, Solamente un 14-15% pueden necesitar una internación con medidas de sostén y solamente un 5% van a requerir una asistencia respiratoria de mayor envergadura de complejidad. Pero lo recomendable es, ante la detección de estos síntomas, que puede ser, usted nos explicará cuáles son los síntomas, con esta vinculación de poder haber estado viajado o haber estado en contacto con gente que viajó, debe de alguna manera disparar esta alarma y llamar y ponerse en contacto, no asistir, sino llamar. Me parece perfecto, o sea, hay que estar alerta. Y hay que preocuparse en cuanto a la presencia de uno de estos síntomas, eso es lo que se recomienda. ¿El cuadro febril? Sobre todo, bueno, la fiebre es un punto importante dentro del cuadro. No es absoluto en todo, en algún momento van a cursar con fiebre. Pero ya con la presencia de algunos síntomas, por ejemplo, tener una tos seca, aunque no esté febril, y haya tenido esa estancia en zona de riesgo, o tener alguna dificultad respiratoria, o sentirse mal o con molestias, y que algo que puede ser, incluso hay otros síntomas que son muy esporádicos, pero también hay que darle importancia en los viajeros. Por ejemplo, el tamo de poder tener una diarrea o tener algún dolor abdominal muy leve. Lo que estamos viendo es que del punto de vista clínico, un poco nos puede ayudar también que si la persona está muy mucosa, con mucha rinorrea, se vio que no es un signo importante dentro de este cuadro clínico. O sea, para ir terminando, porque en realidad también estaríamos entrando ya en la etapa de frío, y en la etapa de frío circulan algunas influencias, gripes de distintos orígenes y serología. ¿Qué es lo que es recomendable en este momento? Bueno, si uno cumple todas las medidas, realmente esta es la oportunidad del lavado de manos, del distanciamiento, de no concurrir a lugares cuando uno está sintomático, etcétera, seguramente lo que uno esperaría es que vamos a tener un impacto en disminución también de las infecciones respiratorias estacionales que habitualmente se da, incluido influenza. No nos debemos olvidar de influenza. Influenza en la última estación invernal en el hemisferio norte fue bastante importante. Se extendió a muchas personas y tuvo también muchas complicaciones. Por lo tanto, las medidas para influenza de todos los años que siempre estamos remarcando nos va a ayudar muchísimo a aplicarla en este momento, como estamos haciendo con el tema coronavirus, que son las mismas, porque la transmisión es exactamente la misma. Lo que puede cambiar en cuanto a lo que acabas de decir, si este virus es más transmisible, menos contacto que el de la influenza, que a veces desde el punto de vista científico es 3 veces más transmisible que el de la influenza. Doctor, muchísimas gracias. Esperemos que todo esto sirva y que por supuesto sea una lección para un cambio de conducta, sobre todo en materia de higiene y prevención en toda la comunidad, porque
como dice el doctor, cualquier tipo de influenza, cualquier tipo de gripe tiene de alguna manera la misma vía de contagio respiratorio, así que todo esto que podamos incorporar nos va a servir sobre todo para las nuevas generaciones, que es la que tenemos que aprender a vivir obviamente con mayores pautas de higiene. Así que lo decía el doctor Gustavo Costiza Campero, vicepresidente de la Sociedad Argentina de Infectología, en este contacto que en estos minutos que nos cedía. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, muy claro. Saludos al doctor. Nosotros seguimos. A ustedes.